Jueves 6 de julio de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, lideró el primer encuentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Esta sesión se desarrolló en la ciudad de Guayaquil. Enseguida les contamos los detalles de esta y otras noticias. Por ahora tenemos titulares. El Consejo Consultivo Productivo Tributario definió mesas territoriales por sectores para priorizar su desempeño en la agenda para los 4 años de gobierno. De una metodología que no pretende ser una camisa de fuerza, que no pretende dejar a nadie por fuera de esta propuesta. La versión preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 será presentado el próximo 13 de julio. Busca que todos aprovechemos esas capacidades que ganamos en los últimos 10 años. La prohibición de tener inversiones en paraísos fiscales para dignidades de elección popular y funcionarios públicos se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. La existencia de los paraísos fiscales ciertamente pone en riesgo los negocios honestos. En lo internacional, la policía de Alemania reprime la marcha anticapitalista, previo a la cumbre del G20, donde se analizarán temas como la tensión de Corea del Norte y el cambio climático. Les contamos, 2 reuniones de trabajo mantuvo esta mañana el presidente Lenín Moreno en el marco del diálogo nacional con el ex candidato presidencial Paco Moncayo. Se trató sobre propuestas para mejorar la seguridad y control de tráfico de drogas. Además, tuvo un encuentro con las principales autoridades de los gobiernos seccionales. La primera reunión de trabajo estuvo reservada para quienes representan a los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Preocupaciones y planteamientos varios. Por cuestiones de tiempo, hubo interés y diálogo sobre un tema en particular, en cómo el gobierno central puede apoyar nuevos mecanismos de financiamiento para que los consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales no dependan demasiado del presupuesto del Estado. Gustavo Baroja, en representación de los consejos provinciales, cree que lo más óptimo es buscar recursos propios. Hay varias vías. Hemos hablado sobre la posibilidad de la delegación de vías, si estas pueden tener la posibilidad de peajes en las diferentes provincias. Los municipios del país van por la misma línea. Lo ideal es que el gobierno central les permita a este nivel de gobierno acceder a líneas de crédito. Las juntas parroquiales expresaron similar intención, no sin antes reiterar que pueden asumir fácilmente competencias en materia de agua potable y alcantarillado. Una línea de crédito subsidiada por parte del Banco del Estado. Estos temas, junto a otros, serán tratados a posterior en reuniones mensuales programadas en este encuentro. Recordemos que hay elementos centrales de vialidad, de riego, de la construcción del plan Casa para Todos y del fortalecimiento de la minga agropecuaria en el sector rural. Luego de esta cita, el presidente Lenín Moreno recibió en su despacho al ex candidato presidencial por la izquierda democrática, Paco Moncayo. Moncayo destacó esta invitación al diálogo, pues considera vital que se escuche a todos los sectores. En esta reunión se trató temas relacionados a seguridad ciudadana y drogas. Para el ex postulante presidencial, el combate al microtráfico de drogas, por ejemplo, no debe limitarse solamente al tema de la tabla. Que hay que enfocar el problema en su totalidad, y en su totalidad implica un enfoque de seguridad ciudadana. Paco Moncayo reiteró estar dispuesto a presentar propuestas sobre estos y otros temas, sin interés alguno en ocupar cargos ni representaciones en el gobierno que lo encabeza, Lenín Moreno. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y el Consejo Consultivo Productivo y Tributario se reunió por primera vez y lo hizo en Guayaquil. A través de mesas sectoriales y temáticas se determinarán las prioridades en las que se efectuará la agenda de gobierno para 4 años. El segundo mandatario, Jorge Glass, lideró la reunión. A la denominación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se suma por la innovación y el empleo. En la primera reunión metodológica desarrollada en la Gobernación del Guayas, bajo el liderazgo del vicepresidente Jorge Glass, se fijó la instalación de mesas territoriales por actividad económica. De una metodología que no pretende ser una camisa de fuerza, que no pretende dejar a nadie por fuera de esta propuesta. El segundo mandatario explicó además que la academia será parte de la sistematización de propuestas que surjan del diálogo participativo e inclusivo entre el sector público y privado. Qué grato debería ser que todos los obreros de todas las fábricas tengan casa propia.
El desafío será plantear en el plazo de 90 días, según el decreto de su creación, una agenda con recomendaciones, propuestas de políticas y normativas para la productividad y competitividad de los 4 años de gobierno del licenciado Lenín Moreno. Siendo una de las más determinantes del tema tributario. Los representantes de sectores artesanales y de emprendimientos expresaron su beneplácito de ser parte de las futuras propuestas. La señora ministra Eva García pues se ha comprometido en lanzar la próxima semana el proyecto de ley y consecuentemente pues eso va a beneficiar muy grandemente al sector artesano del Ecuador. Contentos, vemos con buenos ojos, ha tenido una apertura bastante amplia todo el comité para escuchar las propuestas del emprendedor ecuatoriano. Las mesas sectoriales serán el nexo para consulta, asesoría y diálogo social con el propósito de fortalecer la dolarización, incrementar el empleo y fomentar la producción nacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El incremento del comercio y fomentar empleo digno están entre los principales objetivos del plan Toda una Vida, la propuesta de campaña del actual gobierno. Además, se analizan las regulaciones para la entrega de los créditos productivos. Durante la planificación de labores en los 100 primeros días de gobierno, desde los ministerios de Industrias y de Trabajo, se articulan prioridades para los sectores. Diversificar la producción e incrementar los mercados internacionales son algunos de los pedidos desde el sector privado que acoge la titular de Industrias. Es bueno para nuestros empresarios y para la gente, los inversionistas del exterior, que ven un país tranquilo que está trabajando en función de un objetivo que es mejor calidad de vida para sus habitantes. Los más desprotegidos en cuanto a derechos laborales son los trabajadores autónomos, ya que no cuentan con los beneficios como la seguridad social. Como ha dicho el presidente, son los desempleados. Nuestra prioridad, nuestra preocupación son los empleos, pero nuestra prioridad son los desempleados. Pero además se conoce de las nuevas líneas de financiamiento de la banca pública. Como parte de lo que será la minga agropecuaria, se darán 1.200 millones de dólares en créditos a 15 años plazo. En cambio, para los emprendimientos del empleo joven, serán 241 millones de dólares. Al momento, para el plan Toda una Vida, el Estado elabora las regulaciones de fondos, subsidios y tasas de interés. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y el próximo jueves 13 de julio el gobierno presentará la versión de su plan de desarrollo. Hasta agosto próximo se implementarán los acuerdos alcanzados en la iniciativa del diálogo nacional emprendida por el jefe de Estado. Por disposición legal, una vez posesionado el nuevo gobierno tiene 90 días para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y la proforma presupuestaria. Para la construcción de este primer punto se incluye el programa de gobierno, las propuestas de campaña y la evaluación del Plan de Desarrollo 2013-2017. Y ahora entonces nos pensamos un plan que busca que todos aprovechemos esas capacidades que ganamos en los últimos 10 años. El secretario de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, además detalla que el plan incluirá las 12 revoluciones determinadas por Alianza País y que uno de los ejes fundamentales se basa en el avance territorial. La principal ruptura que buscamos en estos próximos 4 años es cerrar las brechas de desigualdad en territorios. Queremos equidad en territorio, queremos que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos las mismas oportunidades independientemente de en qué lugar hemos nacido. Este 13 de julio se presentará la versión del Plan Nacional de Desarrollo, el cual seguirá recopilando propuestas durante lo que resta de julio y agosto. Pero es sobre todo con la propuesta del presidente Lenín Moreno un documento de diálogo. Ahí están los grandes objetivos nacionales sobre los cuales ya estamos dialogando. Para ello además se ha implementado una plataforma en la que toda la ciudadanía forme parte de esta construcción. planparatodos.semplades.gov.es. Esto está disponible en internet y también en una aplicación para todos los dispositivos móviles. El presidente Lenín Moreno ha dicho: nada para ustedes sin ustedes. Este plan está siendo desde ya construido con toda la ciudadanía. Primero será establecido el plan para posteriormente detallar el presupuesto. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en Guayaquil finalizó la tercera ronda de negociaciones entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA para consolidar un acuerdo comercial que beneficie a productores y exportadores ecuatorianos. Que la firma del posible acuerdo se efectuaría a finales de este año, dijo el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana, y que para ello se trabaja en mesas de negociación con representantes de los 4 países que conforman este bloque. Esperaríamos que sea en el mes de diciembre, a más tardar enero, pero la idea es cerrar en los próximos 6 meses un nuevo acuerdo comercial. Productos ecuatorianos como banano, camarón, atún y rosas podrían llegar a este mercado de más de 13 millones de habitantes, conformado por Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. No solamente los proyectos primarios que estamos
exportando hoy por hoy, sino también otro tipo de proyectos como por ejemplo lo que se llama las frutas exóticas, que hoy por hoy cada vez se los busca en mercados internacionales. Estamos negociando en el área de bienes, de servicios, inversiones, de compras públicas. Durante la tercera ronda de negociaciones se discutió implementar mecanismos de defensa para las diferencias comerciales. Ya hemos concluido 27 acuerdos con 38 países, ya uno más con Ecuador queremos concluir. Y claro que el acuerdo que Ecuador ha hace poco firmado con la Unión Europea para nosotros es un punto de referencia. El ministro Campana destacó que desde la cartera de Estado que dirige se trabaja en la desgravación de aranceles para ciertas materias primas, reducción que estaría vigente en menos de un mes. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. CNEL tiene nuevo gerente, se trata de Antonio Intriago. Dicho funcionario negó tener vinculación con alguna organización política. Asegura que en los últimos 8 años ha trabajado tanto en la Corporación Financiera Nacional como en el Ministerio de Justicia. Ante las aseveraciones públicas infundadas, me permito manifestar que el señor Presidente de la República, Lenín Moreno, me ha designado como gerente general de CNEL EP con el propósito de llevar una administración responsable y coherente, manteniendo el servicio eficiente y mejorando la distribución de la energía eléctrica que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha durante estos 10 años. Quiero aclarar que no pertenezco a ninguna tendencia política, pero conjugo con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, lo cual se puede evidenciar en mi participación en instituciones del sector público como la Corporación Financiera Nacional y el Ministerio de Justicia a lo largo de 8 años. Es muy probable que estos comentarios negativos hayan sido emitidos por personas que estaban a cargo de las eléctricas y que ahora se sienten afectadas por la designación de un perfil joven, profesional y capacitado, como lo demuestra mi hoja de vida y mi experiencia. Para más información, síguenos en www.mediospublicos.es y en www.eltelegrafo.com.es. Volvemos con más noticias. Los legisladores de Alianza País aseguran que permanecen unidos pese a las diferencias de sus máximos líderes, las mismas que se han hecho públicas en las últimas horas. Han sido 10 años. Que a nadie debe sorprender que existan divergencias en una organización política democrática, dice la secretaria ejecutiva de País, Gabriela Rivadeneira. Es que yo no sé por qué ahora hacemos tanto escándalo de temas de diversidad de pensamiento al interior. Tanto así que junto al presidente Moreno en la cita de este miércoles se resolvió establecer un encuentro bimestral para dialogar de la agenda legislativa y los temas coyunturales. Cada 2 meses nos vamos a reunir con el compañero sin descartar de que exista la necesidad a lo mejor en momentos, en ocasiones, incluso tener un diálogo, un encuentro más frecuente. Recalcan que en el encuentro en Carondelet se le pidió a Moreno una explicación sobre la denuncia que hizo pública Marcela Guiñaga de que la administración de SELEC estaría en manos de militantes de FE, nuevo partido de la familia Bucaram. Lo más importante es la respuesta del presidente Lenín Moreno, quien se comprometió a analizar, inclusive a revisar las condiciones en que se darían la posible presencia de ciertos sectores políticos. Por otra parte, pidieron al mandatario se conforme el Buró Político de País para ampliar el debate interno. Ayer he pedido al presidente Lenín Moreno que pues pueda ya instaurar lo que se determina el Buró Político para que en ese buró podamos canalizar todos los temas de coyuntura. Rivadeneira manifestó que el bloque se mantiene unido. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Precisamente, líderes de Alianza País llamaron a la unidad de la militancia y a resolver sus discrepancias internamente. Entre ellos se pronunciaron Gabriela Rivadeneira, directora ejecutiva del movimiento, y José Serrano, titular de la Asamblea Nacional. La red social Twitter fue el medio por el cual se expresaron varios dirigentes políticos de Alianza País. Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, envió un mensaje de unidad. Compañeros de país, unidad en las diferencias o derrota histórica. Nuestra tarea es consolidar y fortalecer el proyecto político de la Revolución Ciudadana con lealtad, claridad de objetivos y fidelidad a los principios. Asumamos esta tarea con madurez y visión de largo plazo. José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, pidió tomar en cuenta el mandato del pueblo. Escribió: consolidamos el equilibrio de una revolución que ha sabido sortearlo todo. La base de nuestro mandato es el pueblo. Hoy nos debemos unidad. Ricardo Patiño, fundador del Movimiento País y quien fue designado el martes como consejero de gobierno, pidió que se traten diferencias puertas adentro. Este fue su mensaje.
Pido que tratemos las diferencias internamente. Estoy seguro que los principios y valores que profesamos nos permitirán superarlas. El proyecto de la Revolución Ciudadana debe mantenernos unidos. Con ese ideal superior siempre podremos entendernos y superar las diferencias. De su parte, Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, invitó a no apartarse de los principios de la Revolución Ciudadana. Gracias a los principios de la Revolución Ciudadana, el pueblo y la militancia confió y aún confía en nosotros. A ellos nos debemos. Nuestros enemigos verdaderos siguen estando afuera. Unidad y coherencia para seguirlos enfrentando. Y en otro tema, el Consejo de Administración Legislativa CAL analizará la próxima semana el pedido de juicio político planteado por el movimiento Creo en contra del vicepresidente Jorge Glass. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Asamblea, José Serrano, informó la mañana de este jueves: hemos convocado el próximo lunes al CAL para tratar la petición sobre juicio político al vicepresidente de la República. En la oposición son del criterio que el análisis del pedido de juicio político en esta instancia es de forma y que no deben valorarse los fundamentos o pruebas de la denuncia. De forma, porque el CAL no es juez. Criterio que difiere de lo expuesto por el jurídico de la vicepresidencia, Vicente Peralta, quien afirma que el CAL sí debe analizar los argumentos presentados por los legisladores en contra del mandatario. Todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos los ciudadanos, tenemos derecho a que cada pronunciamiento o resolución de un órgano del poder público sea debidamente motivado. Es que en país están seguros de que la oposición carece de pruebas en contra de Glass. No han presentado una sola prueba. Lo que han presentado y lo que vienen diciendo en todos los medios de comunicación es mentira. Es mentira, como los informes mutilados a la Fiscalía que presentaron en contra también de nuestro compañero Albornoz y otros. Es mentira, como también dice la señora Ana Galarza, que se gastó $50.000 en una alfombra. Y catalogan este intento de censura como un show político y mediático. La agenda política no nos la va a marcar la oposición. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mientras la autodenominada Comisión Anticorrupción presentó una denuncia en la Fiscalía por una presunta participación de funcionarios públicos, quienes supuestamente beneficiaron o recibieron coimas para beneficiar a la empresa Caminosca. Para el legislador Esteban Albornoz, lo que se pretende es dañar la imagen y honra de las personas. No se descarta tomar acciones legales. Yo entiendo que esta autodenominada comisión quiere sostener la mentira que publicó El Expreso el pasado 13 y 14 de febrero. Y es importante que siempre recordemos la página 53, donde queda totalmente claro que ningún funcionario público está involucrado en el caso Caminosca. Revisemos un poco más. Quienes forman parte de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador son personalidades independientes o tienen algún sesgo político. Se lo contamos en la siguiente nota. La autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, desde su creación en julio de 2015, ha presentado una serie de denuncias contra varios funcionarios y exfuncionarios de gobierno, las cuales no han sido comprobadas. Sus miembros han sido demandados por presentar información malintencionada en sus informes. Así, por ejemplo, en el año 2015, el entonces ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, interpuso una demanda por calumnias referentes a supuestas irregularidades en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu. El exfuncionario aclaró que las conclusiones de la comisión estaban llenas de errores. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, hizo lo propio. ¿Pero quiénes integran esta comisión? Uno de ellos es Julio César Trujillo, abogado y político vinculado al movimiento Pachacutic. Fue asesor del colectivo Yas Unidos y abogado del prófugo de la justicia, Fernando Villavicencio. Jorge Rodríguez, ex vocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, el periodista Simón Espinosa, ex articulista del extinto diario Hoy y expresidente del Consejo Superior de Fundamedios, también son parte de esta organización. Otro integrante es el abogado Ramiro Román, fue juez de la denominada Pichicorte, la cual en 2004 anuló los juicios contra el expresidente Abdalá Bucaram. Isabel Robalino, junto a María de Lourdes Arboleda, Marcelo Merlo, Francisco Muñoz, Germán Rodas, Byron Celi y Darwin Seraquive también forman parte de dicha comisión. La autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador nació bajo la tutela del Frente Unitario de Trabajadores FUT y de la CONAIE, organizaciones que han realizado manifestaciones violentas y que han generado destrozos a bienes públicos y privados, además de varios policías heridos. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y la prohibición para que funcionarios públicos y autoridades elegidas en las urnas posean inversiones en paraísos fiscales se debatió en segunda y definitiva instancia en la Asamblea Nacional. Marcela Guiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, sala encargada del trámite de la norma, arrancó su exposición destacando que se trata de un mandato popular aprobado en las urnas. Los ecuatorianos mayoritariamente votamos en las urnas para prohibir que los servidores públicos
tengan dineros o bienes en paraísos fiscales. De ahí mencionó que este proyecto será una herramienta de utilidad en la lucha contra la corrupción. La existencia de los paraísos fiscales ciertamente pone en riesgo los negocios honestos. Se define que el Servicio de Rentas Internas será el organismo que determinará el listado de estados considerados paraísos fiscales. El subdirector del organismo, encargado de la recaudación tributaria, fue recibido en Comisión General, donde dio cifras de los montos estimados que han salido del país rumbo a paraísos fiscales. 30.000 millones de dólares habrían salido desde el Ecuador a los paraísos fiscales desde 1970. Para esta legisladora fluminense, las empresas de papel constituidas en estos paraísos tributarios solapan la evasión del pago de impuestos en el país, por lo cual dijo, debe haber una regulación. Donde no solo no se pague impuestos, sino que no se hacen preguntas sobre el origen de estos recursos. Mientras en la oposición destacaron las modificaciones que se hicieron al texto durante el trabajo en la comisión. Pero a pesar de ello, indudablemente, la ley no tiene toda la riqueza necesaria para ser eficaz al resultado de la consulta popular. Cabe señalar que este informe, que será sometido a votación en esta jornada, fue aprobado por unanimidad en la Sala Especializada de Justicia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y precisamente esta noche el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 107 votos el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular que restringe a autoridades de elección popular y funcionarios públicos el poseer inversiones en paraísos fiscales. El pasado 19 de febrero el 55.12% de ecuatorianos y ecuatorianas votó para que se cree esta normativa. Tukikuna alichayamusqa kapaychi kay pachapi ñukancha Ecuador mamallaktapi ima yalishkakunata yachangapa. Kay Consejo Consultivo Productivo Tributario hukukañami guñarirka Ecuador llaktapi hukuykunamanta kulki hapinakunamanta rikuspa kachunga. Kay tandari hukuka Guayaquil llaktapimi tandarirka. Ecuador llaktata katipusa Jorge Glass kaytaka ñawpachishpa hukami. Kay ukupika rikungami llamkaykunata mirachinamanta mushuk ruraykunata ñawpaman churanamanta. Chinak ñukanchika tukuy ruraykunata paktachinajunchi ninkunami. Suktavillayman yaykuspa kay Secretaría de Planificación y Desarrollo Andrés Mideros rikujun paykakayta minirka. Kay shamuy punchakunapaka mamallakta kamachinmanta ñukanchika ñami llukchikrinajunchi imatalla uñaringapa ruranakunata. Chayka Plan de Desarrollo shutirishkami kanqa. Chaypimi rikushun yalika ñukanchik llaktakuna imashina uñarinata nikurkami. Karu llaktamanta villayta kay pachapi apamupanchi Argentina mama llaktamantami kay villayka kan. Argentina mama llaktapika shuk kamachitami kunanga llukchishka kanakun yari. Mayjanguna hatun huchata rurashkakunaka paykunaka wacharishka ukukunamanta kunanga manachu llaki ukukunapi kan kaykunamantaka mana llukshita usangachu. Chay hawa kutin mana imapas allikunata hapingachu wañuchikuna tukuy shuk hatun huchata rurashkakunaka ninkunami. Kaykunami kay pachapa villayka masikuna sukta villaywan kay pachapillata ñukanchikwan tuparipashunmi. Tenemos más información. Para mediados de agosto estará lista la terminal aérea provisional en Manta. Esta obra es parte de los trabajos de reconstrucción post-terremoto. La construcción de la terminal aérea provisional en Manta tiene un avance del 70%. En esta obra se ha invertido cerca de $500,000. Antecede que en abril de 2016, con el terremoto, colapsó la torre de control y los edificios del aeropuerto Eloy Alfaro. Terminar en 45 días, hasta el 15 de agosto. Eso es todo. ¿Y esa fecha ya es la definitiva? Ya es la definitiva. Con los recursos que nos dio el ministro actualmente, con esa fecha terminaríamos todo. El mejoramiento del servicio eléctrico estará a cargo de la Corporación Nacional de Electricidad. Una cometida eléctrica trifásica, que es lo que necesitamos para energizar esta infraestructura. Luego de un recorrido por estas nuevas instalaciones, el ministro de Transporte y Obras Públicas anunció que el Gobierno Nacional planifica construir un nuevo aeropuerto en Manta. Ya tenemos los estudios inclusive validados por la Dirección de Aviación Civil. Va a representar una inversión de $26 millones. Y el plazo de ejecución será de aproximadamente 18 meses a 24 meses. Esta obra se financiará con un crédito chino. En Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y el diálogo en materia de salud sobre el acceso a medicamentos se inició este jueves con la presencia de la representante de la Organización Panamericana de la Salud.
El acceso a medicamentos de alto costo se pone en la mesa de debate público, según Verónica Espinosa, ministra de Salud, quien hizo el llamado a un diálogo abierto a distintos sectores de la sociedad. Al sistema legislativo, a la Asamblea Nacional, a los legisladores, a la industria farmacéutica, para que nos sentemos juntos a buscar soluciones estructurales. Hemos hecho muchísimo por las enfermedades catastróficas y por el acceso a medicamentos, pero definitivamente queremos hacer mucho más. Se llama a buscar soluciones y mantener comportamientos éticos. Y estoy convencida de que existe una industria farmacéutica ética y esperamos ese comportamiento en toda la industria. Una ética en la definición de los precios, una ética en su comportamiento de corresponsabilidad ciudadana. La jefa de la unidad de medicamentos de la OPS, Analía Porras, es la primera invitada a aportar con conocimientos técnicos sobre lo que este reto representa. El ministerio y las autoridades tienen que tener la seguridad que son los mejores medicamentos, que aportan más que los medicamentos existentes. En Ecuador, el cuadro básico de medicamentos esenciales que maneja y provee gratuitamente el Ministerio de Salud Pública consta de 787 tipos farmacológicos, 216 son para atención de enfermedades catastróficas o raras. Se llama básico porque es lo que puede garantizar que la salud de los sistemas puedan estabilizarse en la mayoría de las condiciones. Esta lista se debate cada 2 o 3 años con 18 actores que conforman el Sistema Nacional de Salud Pública. De hecho, en los próximos meses se iniciará la 10ª revisión, pues se han solicitado incluir 110 tipos farmacológicos adicionales. Sin embargo, cuando una persona tiene una necesidad que pone en riesgo su vida, el médico lo puede solicitar e inmediatamente se puede adquirir. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y al grito de Ni una menos se realizó en Cuenca una marcha en contra del femicidio. Familiares de las víctimas y autoridades recorrieron varias cuadras de la urbe. Exigen que las sentencias sean más duras para que no se repitan estos hechos. Según datos del Consejo de la Judicatura, se registran 74 de estos casos a nivel nacional. 64 de ellos ya tienen una condena, mientras que la Fiscalía General del Estado registra 12 casos entre los años 2016 y 2017. Los índices nos sitúan a la Azuay como una de las provincias con mayor incidencia de violencia y de muertes especialmente, cosa que nos avergüenza a todos. Que se den las reformas a las normativas en los aspectos que corresponden, sobre todo en el tema de violencia psicológica en el Código Penal, porque caso contrario la violencia familiar es uno de los primeros pasos para luego terminar en un femicidio. Y esta mañana, moradores de La Mariscal, uno de los sectores más reconocidos de Quito, marcharon en contra de la inseguridad. Solicitan a las autoridades competentes que tomen acciones ante esta situación. Nos hemos reunido aquí en las calles de La Mariscal para exigir una estrategia de seguridad integral para nuestro barrio. Somos la Asamblea Barrial, somos los ciudadanos organizados con distintos colectivos ciudadanos y lo que pedimos es una estrategia integral que aborde el problema de la inseguridad de nuestro barrio. Nosotros lo que hacemos es controlar los horarios que están establecidos en la ley, hacemos cumplir la ley como tal. Necesitamos ahora es que las demás personas o las demás autoridades también se incluyan para que podamos hacer un trabajo más sostenible. Esta noche iniciamos una serie de reportajes sobre Manabí y empezamos contándoles que 33 operadores turísticos y 50 embarcaciones con guías bilingües operan en Puerto López. Su objetivo es deleitar a los turistas con el avistamiento de ballenas, un espectáculo que brinda la naturaleza en la costa ecuatoriana. Cuestión de decisión y dejar que el espíritu de aventura salga a flote. El cantón Manabita de Puerto López es uno de los lugares de nuestra costa más nombrados en esta época. En esta playa todos hablan del avistamiento de ballenas. El tour tiene un costo promedio de $25 por persona. Alrededor de 50 embarcaciones ofrecen este servicio que se lo hace bajo medidas de seguridad y en compañía de guías bilingües especializados. Desde el muelle turístico tomamos una embarcación que nos llevó aproximadamente 20 millas mar adentro.
Con paciencia, poco a poco, éramos testigos de un espectáculo de la naturaleza que en nuestras costas solamente se aprecia entre los meses de junio a septiembre. Turistas nacionales y extranjeros se maravillan al verlas tan de cerca. Absolutamente fantástico. Es una experiencia increíble ver a las ballenas tan cerca. Ecuador es maravilloso. Pensé que eran un poquito más pequeñas. Es que son súper grandes. En esta temporada, estos cetáceos viajan desde la Antártida para aparearse y alumbrar en nuestras cálidas aguas. Lo que vienen a realizar las ballenas acá en las costas de Ecuador básicamente es el ritual del apareamiento y el nacimiento de sus crías. Sin embargo, lo que hemos encontrado hoy ha sido parte del ritual del apareamiento. De acuerdo al alcalde subrogante de Puerto López, Sinerman Miranda, para toda esta temporada se espera la visita de 300.000 turistas. En el 2016 se registraron 270.000. Entre hoteles, hostales y hosterías existe una capacidad instalada de 2.600 camas. Nuestra invitación es para todos los ecuatorianos, las y los ecuatorianos, para que participen, para que dinamicemos la economía a través del turismo. Es necesario primero conocer, amar nuestra tierra, para luego conocer otras latitudes. Para los vacacionistas de la Sierra y Amazonía, esta es una alternativa. Prepare con tiempo su itinerario. El sur de la provincia de Manabí lo espera para esta actividad incomparable. En Puerto López, Manabí, con imágenes de Edwin Cobo y Johnny Acosta, Javier Ceballos, Ecuador TV. Imágenes muy atractivas para planear nuestras vacaciones en Puerto López, en la provincia de Manabí. Y bueno, también les contamos que el ministro de Turismo, Enrique Ponce, concluyó su primer viaje internacional a España y lo hizo con el compromiso que Ecuador volverá a estar presente en FITUR, la Feria Internacional del Turismo que cada año se celebra en Madrid. Convertir a Ecuador en un solo circuito turístico de manera que no quede excluida ninguna zona, reenamorar al ecuatoriano de su país con un producto llamado 1x1, es decir, que cada ecuatoriano consiga llevar al país un turista y promocionar a Ecuador como destino turístico y de inversiones, ha centrado la visita del ministro de Turismo Enrique Ponce de León a España. Este acercamiento que hemos hecho lo que ha significado es devolver las esperanzas, la confianza y el interés de ir a invertir en Ecuador, en el caso de los inversores, cadenas hoteleras, líneas aéreas, inversionistas, y en el caso pues de lo que significa los turoperadores, agencias de viaje, del canal de comercialización, el absoluto interés de contar con paquetes turísticos, con productos turísticos de calidad, accesibles y atractivos. Entre los logros que se han conseguido en estos 3 días destaca la presencia de Ecuador en la próxima edición de FITUR, lo que le permitirá mostrar al mundo sus excelencias. Ayer hemos sido recibidos por los principales personeros de IFEMA y FITUR y pues después de muy interesantes reuniones hemos acordado la presencia de Ecuador en FITUR como tiene que ser. Empresas del sector turístico, cadenas hoteleras, turoperadores, aerolíneas, inversión privada y apoyo público español han mostrado al titular de Turismo ecuatoriano interés por el mercado ecuatoriano. Pues con este viaje internacional, el primero que realiza desde que accedió al cargo, el titular de Turismo sella un compromiso con España que lidera el sector turístico con más de 80 millones de visitas al año. Una información para Ecuador TV. Las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos serán analizadas en la cumbre del G20 en Alemania. Este jueves se realizaron pruebas de misiles en Corea del Sur como respuesta al proyectil intercontinental del régimen de Pyongyang. El presidente Donald Trump aumentó el tono de sus amenazas. El ejército surcoreano junto a Estados Unidos realizaron por segundo día consecutivo pruebas de misiles como respuesta al proyectil intercontinental lanzado por Corea del Norte, ensayos armamentísticos que podrían conducir a una mesa de negociaciones, sobre todo luego de que el presidente Donald Trump en su escala en Polonia previo a su llegada a Alemania aumentó el tono de sus amenazas. Hacemos un llamado a todas las naciones para enfrentar esta amenaza global y demostrar públicamente a Corea del Norte que hay consecuencias por su mal comportamiento. Su secretario de Defensa, Jim Mattis, dijo que están listos para una guerra.
guerra. Nuestros militares están listos para actuar. La diplomacia está presente, pero ha impedido la guerra ante las provocaciones de Corea del Norte. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para analizar este tema. Rusia y China se opusieron en la aprobación de más sanciones contra el régimen de Pyongyang, pero en las últimas horas, representantes del gobierno de Xi Jinping y Corea del Sur tienen una posición conjunta. Y China prometió que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ocupa la presidencia, desempeñará un papel más activo. Japón pidió que no se realicen las pruebas de misiles, ya que estas terminan en el denominado Mar del Este, ubicado entre este país, Corea del Sur y China, que serían los más afectados en caso de guerra. Sin embargo, la defensa de Estados Unidos prometió salvaguardar a los vecinos que conforman la península coreana. Fue el martes cuando en Corea del Norte se celebró el éxito de la prueba de un misil intercontinental. Nuestro líder, Kim Jong-un, ha hecho un país con poderosas armas nucleares. El proyectil, un Hwasong-14, alcanzó una altura de 2.802 kilómetros y recorrió en 39 minutos 933 kilómetros, la mayor altitud lograda nunca antes en un ensayo, lo que demostró que Pyongyang tiene capacidad para atacar territorio estadounidense, específicamente Alaska. Estados Unidos ratifica la presencia de 28.000 de sus efectivos en Corea del Sur, entre ellos la presencia desde hace semanas atrás de la Fuerza de Operaciones Especiales, la misma que mató a Bin Laden, mientras que Corea del Norte realiza desfiles para demostrar su poder en las armas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, llegaron varios líderes mundiales que integran el G20. Entre los temas que se debatirán están el comercio, la migración y el cambio climático. Miles de personas salen a las calles en una marcha de protesta contra los líderes mundiales del G20, integrada por 19 países y la Unión Europea. Bajo el lema Bienvenidos al infierno, la ciudadanía y organizaciones sociales en Alemania rechazan la globalización. La policía dispersó con gases y cañones de agua a los manifestantes en Hamburgo. Incluso muchos de ellos fueron agredidos por los uniformados. 20.000 efectivos evitan que los espacios en los que se encuentran los presidentes no sean atacados. La canciller Angela Merkel ya se ha reunido con varios mandatarios, entre ellos Donald Trump, con quien habló sobre las tensiones con Corea del Norte. Según medios locales, buscan coincidir en otros temas que se analizarán en el G20 y que incomodan a Estados Unidos, como la migración, el cambio climático y el comercio. Esto ante el anuncio de Trump del retiro de los acuerdos de París. En las calles exigen que las naciones más poderosas del mundo y que concentran el 80% del Producto Interno Bruto aprueben además medidas que eviten el terrorismo, la guerra en Medio Oriente y la justicia social. Fanny Lara, Ecuador TV. Una pelea en el interior del Centro de Reinserción Social de Acapulco, en Guerrero, México, dejó un saldo de 28 muertos y 3 heridos. La pelea se registró en la madrugada de este jueves en el módulo de máxima seguridad, cuando varios reos rompieron los candados y se enfrentaron entre ellos. Las autoridades indicaron que hay varios decapitados. Hasta el momento, la policía ha logrado controlar la situación. Y en Venezuela niegan el ingreso a la fiscalía de la vicefiscal nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que un terremoto en Filipinas deja 2 muertos y 50 heridos. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. En Costa Rica, las autoridades detuvieron a un colombiano y a un ecuatoriano que transportaban 250 kilos de cocaína en una lancha pesquera, donde encontraron 5 pacas cuyo contenido fue sometido a pruebas que verificaron que se trataba de cocaína. La vicefiscal de Venezuela, Catherine Harrington, quien fue nombrada en este cargo por el Tribunal Supremo de Justicia el 4 de julio, se trasladó a la sede del Ministerio Público para entregar sus credenciales, pero fue impedida por grupos de la oposición respaldados por la fiscal general Luisa Ortega, quien denunció como un ingreso arbitrario ya que la desconoce en sus funciones. Desde el Palacio del Planalto, el presidente de Brasil, Michel Temer, se declaró víctima de una herejía jurídica, mientras que los diputados del Partido de los Trabajadores lo denunciaron ante la Procuraduría por supuesta compra de votos en el legislativo para que la denuncia por corrupción pasiva sea archivada. Una persona perdió la vida en un derrumbe de un edificio de 3 pisos y otra fue sepultada en su casa por una avalancha de tierra provocada por un terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter que sacudió la isla de Leyte en la región central de Filipinas. Fanny Lara, Ecuador TV. Así cerramos nuestro informativo el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden que enseguida vienen los deportes junto a Fernando Estrada. Y no se pierda hoy a las 22 horas El Mundo al Revés, nuestro programa de análisis político internacional. Hasta pronto.